Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Zacarías capítulo 7, el ayuno que Dios reprueba. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por las bendiciones otorgadas. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados, nos das paz, nos brindas la salvación. Te pedimos, Señor, en este momento que la presencia del Santo Espíritu esté entre nosotros, que al estudiar este capítulo de Zacarías podamos aprender más y más de las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor, por tu paciencia, tu amor, tu bondad y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo contiene un mensaje de Dios que es una respuesta a las preguntas sobre la observancia de ciertas tradiciones y nos lleva a reflexionar sobre los motivos que nos llevan a hacer ciertas cosas. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros realizamos nuestras prácticas religiosas? Más que una estricta observancia de nuestras ceremonias, de nuestras tradiciones, de nuestra liturgia, es la razón por la cual lo hacemos, los motivos que nos impulsan a hacer eso, y no solamente hacerlo por asuntos de tradición. Es una evaluación de cuán sinceros somos al presentar nuestras alabanzas y nuestro servicio al Señor. ¿Qué es lo que nos mueve a servir al Señor? Sabemos que el Señor tiene un motivo muy grande para buscarnos y es su amor por nosotros. En Romanos 5:8 leemos: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Definitivamente los seres humanos no poseíamos nada que nos hiciera aceptos ante el Señor, pero su amor fue la motivación para diseñar el plan de salvación. Pero ese amor de Dios espera que nosotros respondamos con amor. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Es el amor a Dios el motivo que nos lleva a adorarle? ¿O es nuestro yo, nuestra religiosidad o nuestra apariencia de piedad? La verdadera religión funda sus acciones en motivos que van más allá de lo superficial y externo y se basa en lo que Dios ve, en el corazón. Zacarías capítulo 7 está en el contexto cuando el templo estaba casi terminado y todos los obstáculos de construcción fueron removidos por el decreto de Darío que ratificó el decreto de Ciro, por lo cual se podía decir que todo iba muy bien. Esto dio pie a una pregunta planteada por la delegación de Betel. Esta pregunta tenía que ver con la continuación de un ayuno nacional para lamentar la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Aunque Jerusalén no tenía muros y quedaban muchas ruinas, ahora que el templo estaba casi listo, se envió esta delegación para preguntar al Señor y a los sacerdotes si necesitaban continuar el ayuno. Las respuestas de Dios están en forma negativa en el capítulo 7 y en forma positiva en el capítulo 8. Estudiaremos estos dos mensajes enviados por Dios en este capítulo 7. La primera sección son los versículos 1 al 7, la importancia del ayuno. Este capítulo nos da el contexto histórico. Versículo 1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, llegó palabra de Jehová a Zacarías. Los historiadores lo ubican como el 7 de diciembre del año 518 a.C., 2 años después de las visiones que Dios le dio a Zacarías y donde ya la reconstrucción del templo iba avanzada, porque 2 años después se terminaría de construir el templo. Para esta época, según el versículo 3, los sacerdotes ya estaban en el templo. Las cosas estaban yendo muy bien.
Pero se levantó una inquietud y vinieron a preguntar si debían seguir observando ciertas tradiciones. Versículos 2 y 3. En aquel tiempo el pueblo de Betel había enviado a Saracer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como la hemos venido haciendo desde hace algunos años? Se enviaron unos delegados a buscar el favor del Señor. Otras versiones dice a ablandar el rostro de Yahvé. No tiene nada de malo venir y buscar la orientación divina. Es necesario hacerlo. Pero muchas veces nuestras inquietudes tienen que ver con algunas cosas que debemos o no debemos hacer. A veces las prácticas religiosas se convierten en un fin en sí mismas, cuando ellas debieran ser un medio para expresar nuestro respeto a Dios. Muchas veces creemos que debemos hacer algo para ganar el favor de Dios, para lograr que Dios se apiade de nosotros. Es como si Dios fuera un Dios implacable, duro de corazón, al que debo aplacar o a quien debo llamar la atención. Un Dios al que tengo que mostrar algo para que tenga compasión de mí. Un Dios al que queremos ganar el favor con penitencias. Estos son conceptos que demuestran que no conocemos quién es Dios y que nuestra principal tarea será conocer a Dios, conocer su carácter, un carácter de amor. Por eso debemos obedecer y adorar a Dios no para ganar su favor, sino porque nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Estos hombres enviados venían a preguntar sobre una tradición. A lo que se refiere es que había un ayuno que conmemoraba la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor en el quinto mes. Si leemos Segundo de Reyes, capítulo 15, versículos 8 y 9, leemos: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los principales quemó a fuego. Y el ayuno en el mes séptimo conmemoraba el asesinato de Gedalías. Leamos Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 22. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Miremos el versículo 25. Mas en el séptimo mes vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Este asesinato hizo que los pocos que quedaban fueran llevados obligados a Egipto, uno de los más grandes errores que se cometieron. Entonces la pregunta que se estaban haciendo es: si después de volver del cautiverio, de construir el templo, de reconstruir la ciudad, ellos debían seguir ayunando en esas fechas. Esa era una tradición, una práctica que ellos obligatoriamente observaban y que Dios no se los había pedido. Es interesante que aún hoy muchas personas vienen a preguntar sobre lo que se debe o no se debe hacer. Algunas veces hay tradiciones inventadas en algunas iglesias que se elevan a la categoría de principios inamovibles e incluso se juzga a unas personas porque quizás no siguen esas mismas prácticas. Y con referencia al ayuno, hay muchas tradiciones sobre el horario, los tipos de ayuno, los beneficios o los peligros, y muchas veces el ayuno se convierte en algo para medir la espiritualidad de una persona. A veces se ayuna para buscar el favor de Dios, como si fuera una penitencia en la que buscamos que Dios se compadezca de nosotros. Pero lo interesante es que el Señor no entra en ese debate, sino que nos muestra la esencia del verdadero ayuno. El Señor responde a esta inquietud con 3 preguntas que encontramos en Zacarías capítulo 7 para establecer los motivos que lo impulsan o los impulsaban a ayunar. Esta respuesta se encuentra entre los versículos 4 al 7. Comencemos con los versículos 4 y 5. Recibid pues esta palabra de Jehová de los ejércitos.
di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: cuando ayunabais y llorabais en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Esta pregunta los lleva a un profundo escudriñamiento de sus corazones con respecto a Dios, a fin de ayudarlos a fijar su atención en Él y revisar sus prioridades espirituales. ¿Cuál es la razón por la cual ellos ayunaban? ¿Estaban aprendiendo a desconfiar más en sí mismos y aprender a confiar más en Dios? ¿Estaban obedeciendo fielmente una orden del Señor? Y si no, entonces, ¿para quién estaban ayunando? Al meditar en estas preguntas viene a nuestra mente que en el pasado el Señor le mostró a Israel esta misma realidad en Isaías 58, 3 al 5, donde el Señor plantea unos interrogantes interesantes sobre el ayuno. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Al parecer, ellos ayunaban para exigirle a Dios que les concediera lo que pidieran. Ayunaban a Dios como una práctica religiosa, pero no como una vivencia con el Señor, en donde nuestra relación es tal que las otras cosas quedan en segundo plano. El ayuno era entonces un asunto de debates, de pleitos, y no de una experiencia con Dios. No era una búsqueda de conocer más del amor de Dios. Dios no puede aceptar este tipo de ayuno por más estricta que sea la práctica, por más estricto que sea el horario. Dios espera es un servicio sincero, una adoración que brote de un corazón agradecido y que ama a Dios. La segunda pregunta está en Zacarías 7:6 y dice: y cuando comíais y bebíais, ¿no comíais y bebíais para vosotros mismos? Lo que le muestra en realidad es que cuando ellos pretendían ayudar, comer o beber diciendo que era para Dios, realmente lo hacían para buscar complacencia propia. En estas prácticas no tomaban en cuenta los consejos divinos, no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Sus ayunos, sus comidas, sus reuniones eran para ellos sentirse satisfechos consigo mismos. Tengamos cuidado cuando el centro de la oración deja de ser nuestro servicio sincero al Señor y se convierte en un sentido de satisfacción religiosa propia. No lo hacemos para agradar a Dios, sino para mostrar cuán piadosos somos. No lo hacemos para conocer a Dios, para relacionarnos con Él, sino para medir la fe nuestra en comparación con la de otros. Esto me recuerda al fariseo de la parábola de Jesús. Leamos parte de esta parábola en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre tenía una práctica estricta de algunas costumbres, tradiciones y de algunas ordenanzas bíblicas, pero no lo hacía como una muestra de agradecimiento a Dios, sino por gratificación propia. Buscaba la admiración de otros y no la humilde búsqueda de Dios. Tengamos cuidado con una falsa adoración y un falso celo por las cosas de Dios. Es un llamado a evaluar los motivos que nos llevan a hacer las cosas y no hacerlas simplemente por hacerlas. La tercera pregunta está en Zacarías 7:7. ¿Acaso no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los primeros profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y las ciudades de sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Los profetas primeros los habían amonestado repetidas veces para que no confiaran únicamente
en la observancia de ceremonias externas. En 1 Samuel 15:22 leemos: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El objetivo del ayuno, del comer o beber, es una búsqueda de la verdad. Es la verdadera comida de la palabra de Dios. El contraste entre la prosperidad anterior de los israelitas y su decadencia era un triste recordativo de lo que habían perdido por la desobediencia. Ahora Dios lo lleva a examinar lo que es la esencia de la verdadera adoración. Es aprender a confiar menos en nosotros mismos y confiar más en Dios. Elena de White dice: todos los ayunos del mundo no asumirán el lugar de la sencilla confianza en la palabra de Dios. El espíritu del ayuno y la oración verdaderamente es el espíritu que entrega la mente, el corazón y la voluntad a Dios. Libro Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 224. Es urgente que nosotros hoy volvamos nuestra fe sencilla, dispuesta a servir al Señor de corazón, a adorarle con alegría, una alegría que brote del corazón. Entonces el Señor les recuerda que el desoír sus instrucciones fue lo que llevó a Israel al fracaso. Esta es la sección que va del versículo 8 hasta el 14. La desobediencia fue la causa del cautiverio. Leamos los versículos 8 al 10. Recibió también Zacarías esta palabra de Jehová. Así habló Jehová de los ejércitos: juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Mientras ellos buscaban definición sobre algunas prácticas, el Señor les recuerda que en el pasado esos debates existieron. Y Dios les envió mensajes claros, advirtiéndoles sobre su conducta, porque una falsa adoración lleva a una práctica equivocada de la religión que se refleja en su trato con el prójimo. Ellos eran estrictos para las ceremonias y los ayunos, pero de la misma manera eran injustos con los pobres, las viudas, los huérfanos y el extranjero. ¿De qué sirve la práctica de la religión cuando ella no nos lleva a ser condescendientes, compasivos y dispuestos a ayudar a los menos afortunados? Cuando nuestra religión es tan formal que nos olvidamos que el amor no es algo que se profesa, sino algo que se vive y se expresa. También en Isaías 58 nos habla del verdadero ayuno como una obra activa en favor de aquellos que necesitan nuestra ayuda, necesitan que compartamos del amor de Dios, no solo de palabras, sino en acciones concretas. Sigamos estudiando Zacarías 7. El Señor le muestra que a pesar de los llamados, de las instrucciones enviadas por los profetas, siguieron su propio camino. Versículos 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los primeros profetas. Aquí se describen los pasos claros de la apostasía, que eran no escuchar, no prestar atención al llamado del Señor. Le dieron la espalda en símbolo de rebeldía, de no querer aceptar el consejo divino. Taparon sus oídos, una indiferencia total al mensaje de Dios. Endurecieron su corazón como un diamante. Fue un acto deliberado. Ellos endurecieron el corazón. Ellos no permitieron que su corazón fuese cambiado, que fuesen corregidos, sino que por el contrario se pusieron duros como una piedra. Ya nada podía el Señor hacer cuando deliberadamente, neciamente rehusaban la intervención divina. Esto es lo que se denomina el pecado imperdonable, el pecado del que no queremos arrepentirnos y por lo tanto no queremos el perdón de Dios. Entonces las consecuencias eran: por tanto Jehová de los ejércitos se enojó mucho. Ellos se alejaron de Dios. La justicia que estaba disponible para salvarlos se convierte en la justicia que condena sus actos pecaminosos. Y llegamos al final con los versículos 13 y 14. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron
y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como con un torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuera ni viviera, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Entonces ahora el que no escucha es el Señor, porque no hay arrepentimiento sincero. Ya es demasiado tarde para evitar el juicio divino. El pueblo es esparcido y llevado cautivo. La tierra deseable, que era la tierra de Israel, fue destruida y convertida en desierto. Apreciado amigo y hermano, esto debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra profesión como cristianos, porque Dios nos envía estas amonestaciones para que podamos revisar si estamos haciendo las cosas que agradan al Señor. Pero si menospreciamos el mensaje de Dios, esto se reflejará en la manera como tratamos a nuestro prójimo. Entonces en el día del juicio, Dios dará la sentencia. Leamos Mateo 25, 41 al 43. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Lo que debemos hacer debe reflejar lo que hay en nuestro corazón. Amar a Dios y amar al prójimo es la esencia de la obediencia de la ley de Dios. Es momento para rendir al Señor un servicio fiel y de corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.